una nueva charla acerca de un gran astrónomo, Ulugh Bek, a cargo de Emilio Vicente. ¿Qué tal, Emilio? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí hoy. Muy bien. Pues, adelante. Muy bien, pues empezamos la charla. Para empezar, diré que todo este tema de Ulugh Bek surgió del viaje que hice este verano, que hemos hecho este verano con mi mujer a Uzbekistán. Una de las ciudades principales de Uzbekistán es Samarcanda. Y estando en Samarcanda, mirando lo que la guía tenía que ofrecer, veo que hay un museo de astronomía. Nos acercamos al día siguiente y cuál ha sido mi sorpresa al ver que no es un simple museo de astronomía, es un museo espectacular basado en la figura de este impresionante y al mismo tiempo desconocido astrónomo del siglo XV uzbeco llamado Ulugh Bek. Por lo tanto, la charla será básicamente mucha historia, toda la historia de Ulugh Bek y todo lo que es la ciencia en la Edad Media, en el Asia Central, y también pues algunos conceptos básicos de astronomía, que intentaré que no sean muy complicados para que todos los que estáis viendo la presentación lo podáis entender. Para poder ubicarnos, para poder ubicar a Ulugh Bek, tenemos que ubicarnos primero en el espacio-tiempo. En este caso nos metemos en el túnel del tiempo y retrocedemos hasta el siglo XIII. ¿Qué pasaba en el siglo XIII en Asia Central? Pues que un jefe de clan llamado Temujin, obviamente muy espabilado y muy listo, reúne al resto de los jefes de los clanes, forman un formidable ejército de grandes jinetes y grandes arqueros, y en muy poco tiempo conquistan todo lo que es la China. Cuando la China es conquistada, deciden ocupar todo lo que es la Asia Central hasta llegar a las puertas de Europa. Este señor, que se llamaba Temujin, cuando era jefe de clan, adoptó el nombre de Genghis Khan. El nombre de Genghis no le viene de gratuito. Genghis, en idioma mongol tártaro, significa océano. Por lo tanto, si vemos la expansión de sus conquistas, eran tan grandes como podría ser para ellos el océano Pacífico de aquellas épocas. Aunque posiblemente os suene raro, pero es el imperio más grande que ha tenido toda la historia de la humanidad. Abarcaba 24 millones de kilómetros, que obviamente si no tenemos una referencia no sabemos qué tan grande es. Pues el tamaño de 50 veces el tamaño de España. Ocupaba todo lo que era China, la mitad de lo que hoy es Rusia y todo el Asia Central. Ninguna otra gran conquistador del mundo ha podido conseguir un territorio como este. Que el imperio de Genghis Khan se extendía desde el Océano Pacífico, luego de haber conquistado todo China, hasta las puertas de Europa, abarcando 24 millones de kilómetros, 50 veces el tamaño de España, siendo el imperio más grande que ha conocido la humanidad. Temujin, bueno, Genghis Khan, muere, dicen que por la caída de un caballo, y a su muerte, pues su imperio, su gigantesco imperio, se divide en 4 grandes kanatos, liderados por 4 de sus hijos. Como suele suceder, estos hijos se empiezan a guerrear entre ellos, tratando de aumentar su parte del pastel. Y aquí, puedes poner la siguiente diapositiva, es cuando entra un señor llamado Amir Timur, conocido en Europa como Tamerlán. Amir Timur, pues al igual que había sido Temujin en su época, 200 años después, 150 años después, pues también es un líder de clan astuto que logra reunir al resto de los jefes de clanes y formar también un gran ejército que empieza conquistando todo lo que es el centro de Asia y llega también hasta las puertas de Europa. Temujin, básicamente de descendencia posiblemente mongola, no era descendiente de Genghis Khan, por lo tanto no se podía poner el nombre de Khan, pero se puso el Yamir, que significa comandante. Entonces se le conoce como Amir Timur en Uzbekistán, pero un punto gracioso es que cuando yo le decía a los uzbecos, este es Tamerlán, que es como lo conocemos en nuestros libros de historia, decía, no puedes decir Tamerlán, porque Tamerlán significa Timur el Cojo. Este señor es nuestro héroe nacional, no le podemos decir cojo. Así que hemos tenido que seguir hablando pues, de Amir Timur, aun cuando de manera coloquial es el Tamerlán. Pues este Tamerlán, también, poco antes
seguir emulando la gesta de su antecesor, Genghis Khan intenta invadir la China, pero justo antes de empezar, en el 1404, muere de una enfermedad. Y lo mismo que le había pasado a Genghis Khan, inmediatamente muere, sus hijos empiezan a luchar por el imperio. Pero ¿qué hace este señor Amir Timur Tamerlán aquí? Pues resulta que este señor era el abuelo de Ulugh Bek, que es el astrónomo del que vamos a hablar hoy. ¿Puedes seguir? Otro detalle curioso de Tamerlán, de Amir Timur, es de que aunque su imperio era infinitamente más, era una cuarta parte o una quinta parte de lo que había hecho Genghis Khan, para conquistarlo, no creo que Genghis Khan fuera mucho más benévolo, se cegó la vida de 17 millones de personas en todos los territorios ocupados, lo cual era aproximadamente el 5% de la población que vivía en el mundo entero en aquella época. ¿Puedes seguir? Sí, otro punto interesante de Amir Timur, de Tamerlán, es su dinastía. Básicamente, Tamerlán tuvo 3 puntos importantes para nosotros. El primero, de que a pesar de ser tan sangriento en sus conquistas, al mismo tiempo era un amante de las artes y de las ciencias. Por lo tanto, que cuando entraba en una ciudad, se cargaba a todo el que podía, pero respetaba a los poetas, a los científicos, a los escritores, pero no los dejaba en su lugar de origen. Los capturaba y los llevaba a Samarcanda para que aumentaran el nivel cultural de su imperio, ¿no? El segundo punto, obviamente, era que era el abuelo de Ulugh Bek, por lo tanto es importante que esté aquí en la historia. Y el tercero es que, también bastante desconocido para nosotros, Tamerlán fue el generador de 2 grandes dinastías. La dinastía temúrida, que rigió todo lo que es Asia Central hasta principios del siglo XVI y murió, digamos, de una manera temprana, o sea, se terminó de una manera temprana, pero también fue el abuelo de este señor que está aquí, que se llama Bobur. Bobur fue el tataranieto de Tamerlán, y este señor llegó a la India, que era un lugar pues, lleno de pequeños reinos y pequeños reinos de taifas, los conquistó a todos, unió toda la India y se mantuvo en el poder su dinastía hasta que lo echaron los ingleses en el 1857. Es decir, fue una dinastía que desde Tamerlán hasta el último de los Bobur estuvo casi 500 años. Ha habido pocas dinastías en el mundo que hayan durado tanto tiempo. Otro punto para ubicarnos en el tiempo y el espacio es la ruta de la seda. La hemos oído infinitas veces, pero quizás no sabemos tanto de ella. La ruta de la seda duró 17 siglos. Empezó en el siglo II a.C. y terminó en el siglo XV. Y básicamente lo que hacía la ruta de la seda era pues, llevar mercancías, conocimientos y muchas veces también enfermedades desde el oriente asiático hasta la puerta de Europa, en este caso hasta Constantinopla. Pero en el 1453 un sultán otomano, turco-otomano llamado Mehmed II, quédense con este nombre porque lo volveremos a ver más tarde, conquista Constantinopla, termina con el Imperio Romano de Oriente y convierte Constantinopla en el actual Estambul, convierte la iglesia de Santa Sofía en una mezquita, pero también es un gran mecenas de las artes y las ciencias y crea madrasas y crea escuelas donde realmente se podían formar todos los artistas y científicos. Pero aquí, en este mapa, lo que nos importa es Samarcanda. Como veis, el punto rojo, Samarcanda, está justo en el medio de la ruta de la seda. Entonces, no solamente se beneficiaba del tráfico comercial que pasaba a través de ella, sino también de todos los conocimientos que iban de un lugar hacia otro, tanto de Oriente como de Occidente. Y esta región de Samarcanda se conoce como la Transoxiana. Transoxiana es un nombre romano que obviamente no nos dice nada, pero se refiere básicamente a que es la tierra que existe entre los 2 grandes ríos de Asia Central, que es el Amur Daria y el Sir Daria. Entre estos 2 ríos es donde se encuentran todos los panes que vemos en los mapas, en Afganistán, en Uzbekistán, en Tayikistán, etcétera, etcétera. Y ahora un apunte que seguramente a Alfonso le encantará. Mirando las vitrinas del Museo de Ulugh Bek en Samarcanda me encuentro con este señor, Ruy González Clavijo, que hace un español en el siglo XV en Samarcanda. Pues resulta que a principios del siglo XV el rey Enrique III de la corte castellana, formando parte de la liga contra los turcos, decide enviar una embajada porque resulta que había un turco llamado Bayezid, en español le decíamos Bayaceto,
que era el azote de la cristiandad. Entonces, buscando apoyos, envía a sus embajadores hasta la lejana Samarcanda, donde está Tamerlán, a pedir ayuda. Con tan buena suerte que cuando estos embajadores llegan a Samarcanda, bueno, Samarcanda realmente estaban pasando por Turquía, en la batalla de Ankara, que significa Angora, se encuentran con que Tamerlán ha derrotado ya a Bayezid. Tamerlán lo recibe con mucho respeto, los agasaja, los carga de regalos, y lo que es más curioso, le entrega a varias mujeres que habían sido esclavas capturadas para pedir rescate, que era lo que hacían los piratas en aquella época, y estas damas de la corte, o bueno, damas de buena posición, regresaron a España de la mano de la primera embajada. Y al año siguiente, Enrique III decide hacer lo mismo, envía una segunda embajada también para tratar temas geopolíticos, y es en este segundo viaje donde viaja Ruy González de Clavijo. Y al igual que hizo Marco Polo 200 años antes, no solamente viajó, sino que miró, observó y escribió. Y cuando llegó a escribió este libro, de hecho son dos, que se llama La ruta de Samarcanda en tiempos de Tamerlán. Y sorprendentemente, en mitad del museo, en mitad de Samarcanda, en Uzbekistán, donde no hay nada que esté a veces ni siquiera en inglés, encuentras dos libros escritos por un viajero español del siglo XX. Lo que es curioso es que ese señor que llega a la corte de Tamerlán se encuentra en la corte de Tamerlán a Ulugh Bek cuando era un niño. Y bueno, ya tenemos aquí a Tamerlán en la pantalla. Entonces, como decía, cuando Tamerlán muere en 1404, justo antes de su invasión de China, sus hijos empiezan a cargar por el imperio. Pero el padre de Tamerlán, llamado Shah Rukh, se queda con la mayor parte, se queda con la Transoxiana, que es donde están todos los tanes, y forma lo que es la primera renacimiento timúrida. Al igual que había hecho Tamerlán en su momento, su padre, el Shah Rukh, también es un gran mecenas de las artes y de las ciencias y acoge a todo tipo de científicos y artistas. El Ulugh Bek nace en Persia, pero lo que es más interesante, y obviamente es algo que siempre me ha entusiasmado, es que tiene un maestro que es un astrónomo y matemático turco llamado Qadi Sadeh al-Rumi. Este señor, obviamente muy letrado, muy culto, enseña al Ulugh Bek no solamente el amor por la ciencia, sino la música, la caligrafía y la poesía. Este señor, al-Rumi, es de lo que había contado antes, que cuando el Tamerlán invadió una ciudad se traía a los científicos y artistas, y que lo trajo de muy joven, lo puso a estudiar en una madrasa en Samarcanda hasta que se convirtió en el tutor de Ulugh Bek. Y ya, cuando Ulugh Bek cumple los 16 años, tenían que darle algo que hacer y lo nombran gobernador de Samarcanda. Ya está. Y bueno, ya estamos en Samarcanda. Lo más hermoso de Samarcanda es la plaza del Registán. Si algún día vais allí, es un lugar que no se puede perder. Registán, en el idioma uzbeco, significa lugar de arena. En su momento debió ser una gran explanada de arena, donde se hacían todas las proclamas de los sultanes y donde también se ejecutaba a todos los reos. Y lo que era curioso es que decía que para llamar la atención tenían unos grandes cilindros de bronce en los que echaban explosivos y hacían un ruido que llamaban al resto de la ciudad. Pues aquí, en esta foto, está la madrasa, en cualquier caso las tres son madrasas. La madrasa de la derecha es la primera que se construye, que es la de Ulugh Bek, a principios del siglo XV. Las otras dos ya son muy posteriores, ya pertenecen a principios del siglo XVII. Entonces aquí tenemos la madrasa Ulugh Bek. Aquí es exactamente, bueno, mejor que como la veis. Está restaurada de una manera impecable. Parece que hubiera sido construida hace 10 años. Es espectacular y como todas las madrasas, pues no sé si habéis entrado a ver alguna vez en una madrasa, pues hay un gran patio interior, alrededor del patio interior pues hay un número de habitaciones que es donde vivían los estudiantes. En este caso tenía hasta 70 estudiantes, lo cual para este tamaño de edificio nos parecería ridículo, pero bueno, era la formación que había en la época. El mismo Ulugh Bek, que debía ser una persona muy formada, era uno de los profesores, pero aquí me remito textualmente a lo que dice el texto, y uno de los maestros que se llama en la madrasa decía: Ulugh Bek, su majestad, conoce el Corán de memoria, tiene un gran conocimiento de la gramática y la sintaxis, escribe muy bien el árabe y tiene grandes habilidades matemáticas. Derivó la longitud del sol a una fracción de 2 minutos mientras montaba a caballo.
Es decir, debía ser el genio de la No era fácil. Ni montar a caballo ni loco. Sí. y encima de que hablaba 5 idiomas, o sea, no era pecata minuta. Entonces, aquí intentaremos entender por qué la astronomía era tan importante para los árabes. En el siglo VII, Mahoma predica, nace el islamismo, y en el siglo VIII medio mundo ya ha sido conquistado por el Islam. Todo el norte de África, todo el centro de Asia. Y en el caso del centro de Asia, todas estas zonas estaban ocupadas por la dinastía Tang china. Y eran los musulmanes con ese furor religioso de los principios de la expansión y echaron a los chinos y se quedaron en todo el centro de Asia. Pero, ¿por qué es tan importante la astronomía para ellos? Pues por dos razones muy importantes. Primero, porque ellos seguían con el Ramadán. Y el Ramadán, yo tampoco lo sabía, empieza con la aparición de la luna creciente del 9º mes lunar. Ellos van contando los meses lunares y en el momento que la luna empieza a crecer en el 9º mes, ahí empieza el Ramadán. Pero a nivel de minutos y segundos, ¿eso cuándo es? Empiezo yo el Ramadán cuando mi vecino no lo ha empezado todavía. Obviamente alguien tenía que poner alguna regla. Por eso los astrónomos se desarrolló tanto la astronomía, para poder medir las magnitudes de los astros, la aparición del Sol, etcétera, etcétera. Y porque todos los musulmanes, entre sus 4 o 5 grandes preceptos de la vida, uno es peregrinar a la Meca. No, rebobino. Primero, hay que rezar hacia la Meca 5 veces al día. ¿Y dónde está la Meca? Alguien que me diga dónde está la Meca. Pues obviamente estas tablas que hacían estos astrónomos les decían a los habitantes de cada ciudad exactamente en qué dirección tenían que inclinarse para rezar. Y lo otro es de que esta tabla que veis aquí a la tabla verde es la tabla del 2022. No solamente dice exactamente el momento en que empieza el Ramadán, sino dice en qué momento sale el sol y se pone el sol. El ayuno en el Ramadán empieza cuando sale el sol y se acaba cuando se pone el sol. Y lo que no puedo permitir es que mi vecino se esté pegando el gran banquete cuando yo todavía pienso que el sol no se ha puesto. Así que esto está estrictamente regulado y se ha conseguido gracias a los estudios astronómicos que se hacían en aquella época. Aquí hago una breve mención de Ptolomeo, no porque sea parte de lo que vamos a hablar hoy, sino porque Ptolomeo, que fue un astrónomo griego del siglo I después de Cristo, escribió un tratado llamado el Almagesto, y Ptolomeo lo que puso en ese libro sirvió de guía al resto de los astrónomos del mundo entero durante 15, 14 siglos. Algo impresionante, cómo algo que se escribe en el año 1 puede seguir siendo vigente hasta el siglo XV, el siglo XVI. Es algo impresionante. Este señor obviamente no era tonto, como dice aquí, no solamente fue astrónomo y astrólogo, sino también fue matemático y geógrafo, pero obviamente la ciencia en el año 1 tenía sus limitaciones. Tantas limitaciones que él escribió lo que veía y vio que la Tierra no se movía. Por lo tanto, la teoría geocéntrica de que el universo entero y el Sol y todo gira en torno a la Tierra se mantuvo vigente durante 15 años gracias a este señor. Bueno, ahora volvemos otra vez a Asia Central y vemos el primero gran observatorio que se hizo en el mundo. Es este, que se llama el Observatorio de Maraga, que está en el norte de Irán, en Tabriz. Se hizo en el 1200, alrededor de mitad del siglo XIII, en 1260. Y también, básicamente, servía para todas estas cosas que hemos explicado, de saber dónde están las latitudes, las longitudes, las alturas de las estrellas. Y en este caso, pues era un edificio soberbio para la época en que estaba, 28 metros de diámetro, 4 plantas de altura y un cuadrante solar, que lo podéis ver aquí, de 18 metros de radio. Es un radio descomunal que, obviamente, si tomamos en cuenta que las alturas se tomaban con un sextante de mano, el tener un arco meridiano de 18 metros obviamente ofrecía mucho más precisión a la hora de tomar las mediciones. Y no solamente tenía un arco meridiano, sino que decía que tenía una biblioteca de 40.000 ejemplares de libros de astronomía y de astrología, que en aquella época estaban bastante mezcladas una con la otra. Aquí vemos un poco lo que se asume que podía tener ese observatorio a su alrededor. Vemos una esfera armilar, vemos un triquetlum, que es este trasto que está aquí de pie, que servía para medir la altitud de las estrellas, y lo que es una regla paraláctica que la veremos con más detalle más adelante.
Pero el punto interesante aquí está en el quién construyó ese observatorio. Lo construyó un matemático persa llamado Nasir al-Din Tusi, mediados del siglo XIII, que logró convencer al nieto de Genghis Khan de que necesitaba un observatorio para poder ver el futuro, porque ya que las estrellas predicen el futuro, había que verlas mejor. Pero lo que es importante aquí es que fue el padre de la geometría, la trigonometría tal como la conocemos hoy en día. Él la desarrolló y uno de sus libros, que había sido traducido, obviamente en árabe, que luego se llevó a Europa y fue traducido al latín, dos siglos después, le sirvió a Regiomontanus, Johann Müller Regiomontanus, para crear lo que se llama la trigonometría moderna, que luego se expandió por toda Europa a través de su libro El Triángulo. Y en su momento, este edificio que hemos visto se consideró que era la institución científica más importante que existía en todo el mundo. Ahora en Irán pues, le han hecho esta cúpula geodésica para protegerlo y obviamente la próxima vez que pasemos por Persia, por Irán, pues intentaremos pasar por allí para que algún historiador nos explique más los detalles. Bueno, devolvemos otra vez y ya estamos en Samarcanda. Esta foto la tomé yo, ese edificio que vemos al fondo es el museo, es un museo precioso, espectacular. Y esto que se ve tapado, obviamente aquí vemos lo que son los restos del edificio, que era redondo, y lo que vemos tapado de negro pues es una cubierta protectora que le han hecho al cuadrante meridiano para protegerlo de la, que lo veremos también en detalle más adelante. Bueno, aquí vemos una maqueta de lo que debió ser el observatorio de Ulugh-Bek en su época. Precioso, 3 pisos de altura, y él, habiendo visitado el observatorio de Malaga cuando ya eran ruinas, habría pensado, si este tiene 28 metros, yo tengo que hacerlo más grande. Así que hizo nada más y nada menos que un edificio de 48 metros de diámetro. Y si el arco meridiano de Malaga tenía 18 metros de radio, él hizo uno de 40 metros de radio. Toma ya. Lo que es interesante es de que estos edificios de barro no podían ser muy altos, porque no estaban hechos de ladrillos hechos de barro, bastante blandos, y obviamente no había una arquitectura, por lo menos no para este tipo de edificios, tan robusta como poder aguantar muchos pisos de altura. Así que teniendo un arco meridiano de 40 metros de radio, lo que hizo fue enterrarlo. Y así podía aprovechar que parte estaba enterrado en el suelo y no tenía que levantar tanto el edificio. Es interesante aquí ver, yo tengo mis dudas, de que ese arco que ahora veremos estaba ranurado a 2 grados, a 2 segundos de arco. Si tomamos en cuenta que una pelota de fútbol vista a 750 metros es 1 minuto de arco, no quiero ni imaginarme lo que son 2 segundos de arco. Bueno, aquí vemos lo que es un perfil lateral, un corte de lo que es el observatorio. Vemos la parte en negro, que es la parte que estaría enterrada para que todo el cuadrante pudiera caber por debajo de la tierra. Y cómo se hacían las observaciones. Aquí no se aprecia muy bien la presentación, pero bueno, donde dice visor inferior, no son más que unas escalas donde el observador, el astrónomo de turno, se iba sentando en función de qué altura estaba el astro que quería observar. Si el astro estaba muy bajo, tendría que sentarse más arriba, y si el astro estaba muy alto, tendría que sentarse más abajo. En cualquier caso, este observatorio funcionaba como una mirilla de rifle, es decir, había una mirilla que ahora la veremos, y luego con un sistema de poleas se podía ajustar la mirilla superior. Entonces, aquí vemos lo que son los arcos, estas son fotos mías también. Vemos ahí lo que son las muescas, que en teoría estaban puestas a 1 grado, y luego había una cinta metálica donde estaban grabadas los minutos y los segundos de arco. Y a la derecha podemos ver los escalones donde se sentaba el observador para poder mirar. Entonces aquí vemos una réplica de lo que podría ser ese hipotético observador mirando. Está sentado en las escalas, mientras 2 ayudantes van moviendo el visor arriba y abajo hasta que y con ese sistema de poleas calibraban lo que era la mira superior que estaba en lo alto del edificio. Y llegaba un momento en que el observador decía, aquí ya estoy viendo el Sol, o Marte, o Júpiter, o lo que estuviera midiendo en ese momento. En ese momento sus ayudantes anotaban la muesca donde estaba puesto el visor y la hora. Pero, ¿qué hora? ¿Cómo calculaban la hora en esa época? Si lo único que tenían eran relojes de sol y todavía no se habían inventado los relojes
de péndulo, los relojes de... Y los minutos y segundos. Exacto, los minutos y segundos, así es. Entonces, bueno, los árabes habían adoptado un invento egipcio que se llamaba la clepsidra de agua, que no era más que una vasija llena de agua que dejaba caer agua a un ritmo determinado en una segunda vasija que estaba graduada y así podían ir midiendo las horas, los minutos, los días, etc. En el caso del observatorio Lübeck no debía ser muy difícil porque si veían el sol pasar por el arco meridiano a una hora, cuando pasara exactamente en el mismo lugar al día siguiente, pues habían pasado las 24 horas y podían calibrarlo. Pero, tal como dice el texto, no solamente apuntaban el sol, sino que tenían que ajustarlo con una serie de tablas que medían la hora local y la hora solar. Ahora vamos a mirar qué significa. Son dos apuntes importantes sobre el tema de la hora. Si nosotros tomamos si miramos el sol todos los días por esa ranura a las 12 del mediodía, habrá unos días donde veremos el sol en la ranura, pero habrá otros días donde veremos el sol a la izquierda y otros días lo veremos a la derecha. Y dependiendo de estación, el sol estará más arriba o el sol estará más abajo. Eso es un movimiento que son unas imperfecciones debido a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica, lo cual nos lo explicó el maestro Antonio Bernal hace un par de meses de una manera magistral. Y cuando esas fotografías se superponen en el cielo, forman una forma de 8, lo cual no deja de ser bastante curioso. Pero bueno, básicamente aquí lo que hay que explicar es un poco lo que es el día solar y lo que es el día sideral. El día estamos acostumbrados a que tenga 24 horas. Es lo que hemos pensado, pero realmente no tiene 24 horas. O sí, dependiendo de lo que estemos mirando. Si cogemos y miramos una estrella que esté infinitamente lejos, a varios millones de años luz de distancia, y al día siguiente volvemos a ver esa misma estrella en el mismo sitio, no habrán pasado 24 horas, habrán pasado 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Eso significa que se nos han perdido 4 minutos. ¿Dónde se han metido? Pues significa que si en vez de ver esa estrella, que sería lo que le llamamos el día sideral, vemos el sol, el centro del sol en un momento del día, y al día siguiente, cuando lo volvemos a ver, ya no en el mismo momento de verlo, ya el sol no está allí, porque la Tierra se ha movido un poco hacia la derecha, girando alrededor del sol, entonces tendremos que girar un poco más hacia la izquierda para volver a ver el centro del sol. Y esos son los 4 minutos que perdemos cada día entre el día solar y el día sideral. Lo que es sorprendente es que esto ya lo dedujeron los babilonios en la Mesopotamia, obviamente los egipcios y los persas ya lo conocían, y obviamente lo único que hizo Lübeck fue medirlo con mucho más precisión. Entonces aquí tenemos lo que es el cuadrante de Lübeck, que también le llaman el sextante de Facri. En este caso no es un sextante, no es un sexto de la circunferencia, es un cuatro, por lo tanto se llama un cuadrante. Y aquí podemos hacer un experimento muy sencillo. Si vemos el punto, aquí una de las cosas que Lübeck pudo determinar con una precisión extraordinaria fue la eclíptica. ¿Qué es la eclíptica? Pues la eclíptica es la inclinación que tiene la Tierra y que es la que hace que, a medida que gira alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, produce las estaciones. Ahora luego lo veremos en la siguiente imagen. Pero si en el momento del solsticio de verano, es decir, cuando el Sol está en lo más alto, dejamos pasar una lucecita por lo alto del edificio, esa lucecita pues irá ahí a lo más vertical del cuadrante, de la regla cuadrántica. Sin embargo, si lo hacemos en el solsticio de invierno, cuando el Sol está muy bajo, los rayos del Sol entrarán casi horizontales y tocarán la parte superior del cuadrante. Esta distancia angular entre la parte superior y la parte inferior del cuadrante es el doble de la eclíptica. Dice, pero esto parece magia. No, no parece magia, es bastante sencillo, ahora lo veremos. Obviamente también este observatorio servía para determinar la latitud, servía para determinar los puntos equinocciales de primavera, de equinoccio vernal o el otoñal, la precisión de los equinoccios, que no lo debían entender demasiado en aquella época, pero ya empezaban a calcularlo, y la duración del año solar o el año sideral, que es un poco lo que os acabo de explicar. Entonces aquí si vemos que el Sol durante el invierno, tomando la inclinación de la Tierra, y luego la tomamos en el verano tomando la inclinación de la Tierra, que básicamente son el punto superior y el punto inferior que hemos visto en la gráfica anterior, pues si lo dividimos entre 2 nos da 23,27, que es la declarada inclinación de la eclíptica.
Hubiera parecido muy complicado, pero realmente era muy sencillo la manera en que lo hizo. Bueno, volviendo al observatorio, el observatorio pues tenía, aparte de este gran cuadrante de 40 metros, tenía lo que se llama una regla paralática. Una regla paralática es un triquetum que mide la altura de un astro y al mismo tiempo un círculo azimutal que posiciona ese astro en los puntos cardinales. El que tenía Ulugh Bek en lo alto del edificio pues tenía 12 metros de diámetro, más grande que esta sala, y una base de 1,5 metros de altura que era básicamente para que las personas pudieran ponerse adentro y poder ver con una cierta facilidad. Como vemos, hay un ángulo de 45 grados en ese triángulo, por lo tanto, no podían ver más allá de 45 grados, pero entendiendo que Samarcanda está a 39 grados de latitud, pues podían ver las estrellas polares, podían ver básicamente todo lo que podemos ver en el hemisferio norte. Entonces, luego el observatorio de Ulugh Bek duró más o menos 20 años, hasta que después de su muerte pues, fue destruido, luego ya veremos el porqué, pero él consiguió grandes logros, que es por lo que se le ha tenido todo ese reconocimiento, tanto por los científicos actuales como por los científicos del Renacimiento europeo. Primero, de que calculó la inclinación de la elíptica con 32 segundos de diferencia, algo que no se pudo hacer hasta casi 150, 200 años después, donde inclusive el mismo Copérnico, intentando medirla, no consiguió la precisión que tuvo Ulugh Bek 150 años antes. También calculó lo que era la duración del año solar, el que hemos hablado anteriormente, también con mucha más precisión en días, horas, minutos y segundos de lo que hicieron los astrónomos europeos 150 años después, y también lo que eran las alturas máximas alcanzadas por los diferentes astros que se podían ver en aquella época, tanto los interiores como los planetas interiores como planetas exteriores. Y bueno, ¿qué hizo Ulugh Bek con todo ese conocimiento acumulado durante 20 años? Pues escribió un libro. Escribió un libro que se llamaba Fiqh-ul-Gurgani, el Tratado del Príncipe, donde no solamente había puesto pues, todas las tablas que le permitían calcular los movimientos del Sol, de la Luna y de las estrellas y los planetas, sino que también puso un catálogo de estrellas. ¿Por qué mencionó el catálogo de estrellas? Porque solamente hasta el siglo XV solamente se había hecho una sola vez, y lo había hecho Hiparco de Nicea 150 años antes de Cristo. Es decir, que estuvieron casi 1600 años antes de que realmente alguien, con un poco de paciencia y organización, volviera a tabular otra vez todas las estrellas que se veían en el cielo. Y de hecho la tabuló y la midió también, que todas estas estrellas que había hecho Hiparco de Nicea, pues volvió a corregir su posición porque no tenía, Hiparco en su época no tenía unos instrumentos tan precisos como Ulugh Bek. Perdón, no sigue el anterior. Y otro que es muy importante es que para trabajar en astronomía hace falta las tablas trigonométricas, los senos, los cosenos, las tangentes, la tangente que va en la superficie del planeta, y todo esto son esenciales para poder calibrar con precisión. Entonces lo que hizo Ulugh Bek en su libro fue poner todas las tablas de senos y cosenos, pero a 8 cifras decimales, lo cual para la época debía ser la precisión de una gran computadora de hoy en día. Entonces, bueno, volvemos al personaje Ulugh Bek. ¿Qué pasó con Ulugh Bek? Pues Ulugh Bek, luego de haberse pasado todo el tiempo haciendo observaciones científicas, pues resulta que tuvo 2 hijos, un primogénito llamado Abdelaziz y un segundo llamado Abdulatif. Le llamaré el primero y el segundo para simplificarlo. Entonces, el primero era como él, interesado en la ciencia, de un carácter tolerante, y como era primogénito, pues iba a ser el sucesor. Y luego estaba su segundo hijo, Abdulatif, que él, luego de interpretar las estrellas, había entendido que ese hijo sería la causa de su muerte. Obviamente, lo que hace, no lo mata, pero de alguna manera lo destierra y lo envía a criar lejos de la corte, lo envía a criar con los ulemas, los teólogos musulmanes. Pero ¿qué pasaba con los ulemas? Los ulemas estaban muy cabreados con Ulugh Bek. ¿Por qué te pasas todo el tiempo mirando estrellas y lo que tienes que hacer es leer el Corán y predicar? Déjate de tonterías y céntrate en lo que es importante. Todo este resquemor se le transmitió al hijo, y cuando ya fue mayor, apoyado por los ulemas, la derroca, se levanta en armas contra su padre, asesina a su hermano que era el heredero, y al Ulugh Bek lo destierra. Con tan mala pata que el Ulugh Bek decide que ya desterrado pues no tiene nada mejor que hacer, se va de peregrinación a la Meca,
y el otro, que se lo habrá repensado y habrá pensado que con desterrarlo no era suficiente, envía a los sicarios y en mitad del camino a la Meca lo asesina. Entonces la historia, obviamente, recuerda a Ulugh Bek como un gran científico, pero como un pobre político de la época. Entonces, ¿qué pasó entonces con todo el legado de Ulugh Bek? ¿Se perdió? Pues no. Obviamente, después de su muerte, los ulemas hicieron todo lo posible por destrozar y derruir el observatorio que tanto le había costado, pero su mejor discípulo, que se llamaba Ali Kushi, cogió el Sigurjani, el Tratado del Príncipe, se lo lleva bajo el brazo y hace, según dicen los libros, una épica travesía hasta llegar a Estambul, de la época. Estambul, como ya habíamos visto anteriormente, había sido tomado había sido tomado en 1453 por Mehmed II, que también era un gran amante de las ciencias y de las artes. El discípulo le explica al sultán lo importante que son las tablas, el sultán lo entiende y las manda a publicar y a difundir por todo su imperio, pero ya no le llaman las tablas del príncipe, ya le llaman las tablas del sultán, que para eso era el sultán. Y aquí vemos pues algunas de las imágenes de lo que podía ser las tablas manuscritas de esos tratados que se hacían en esa época antes de la impresión. Entonces, si el Ulugh Bek había sido tan impresionante y todo lo que había hecho había sido tan rompedor y tan avanzado a su época, ¿cómo es que en Europa nadie le conoce? Y nadie, por decir nadie, solamente ha encontrado una persona, que ha sido Antonio, que había ido a hablar de él. Pues resulta que debido pues, a los conflictos entre cristianos y musulmanes, la obra de Ulugh Bek tardó 200 años en llegar a Europa y en ser traducida, en este caso en la Universidad de Oxford, en el 1605. Pero resulta que para el 1650 ya Galileo ya había inventado el telescopio, el gran astrónomo Tycho Brahe ya tenía un observatorio llamado Uraniborg en Suecia con iguales o mejores instrumentos que los de Ulugh Bek, y era la época de los grandes descubrimientos científicos donde Newton, Kepler, Galileo y Copérnico destrozaban todos los moldes que se habían construido hasta la época. Por lo tanto, el pobre Ulugh Bek pues, no tuvo tanta repercusión. Como ejemplo de eso, sus coetáneos sí que lo reconocieron, y aquí, en este cuadro de la diosa Urania, que es la diosa central, es la diosa de la astronomía, sí le vemos en compañía pues, de los grandes astrónomos de la historia, de Tycho Brahe, de Regiomontano, de Albatari, Ptolomeo, Copérnico, Parco de Samos, etc. Es decir, ellos sí reconocieron la importancia de la obra que había hecho, aunque desafortunadamente no ha llegado casi esa influencia hasta nosotros. Donde sí llegó, afortunadamente, con esa difusión que se hizo de los textos a todo lo largo del imperio musulmán, fue a la India. Y en el siglo, quizá un poco más tarde, ya en el siglo XVIII, el Maharaj Yadgin Singh mandó a construir, siguiendo un poco los mismos parámetros de Ulugh Bek, 5 grandes observatorios astronómicos en las principales ciudades indias, que al haberse hecho de piedra y no de barro, todavía se conservan perfectamente. Y si algún día montamos un viaje a la India, pues tendremos que pasar a bueno, entre los diferentes reconocimientos que se han hecho en Ulugh Bek es que uno de los astrónomos del siglo XVII, ya de los primeros, ya que con el telescopio de Galileo empezaban a ver los cráteres, y obviamente cuando hay algo que se puede nombrar, hay que nombrarlo, empezaron a poner nombre a todos los cráteres que se veían. Y uno de esos cráteres, pues, fue asignado a Ulugh Bek básicamente por el trabajo que había hecho. También está cerca de otro gran uzbeko, que muchos de vosotros habéis oído hablar, que es Avicena, pero que nadie sabe que realmente había nacido en Uzbekistán. Y otro de los tributos que se le hizo fue en el 2009, por un tema de algún tipo de entrada de Uzbekistán en alguno de los programas de la ONU. Se armó en París pues, una reunión para celebrar el 615 aniversario de Ulugh Bek, y fue invitado nada más y nada menos que Aldrin, que es la segunda persona que pisó la Luna, y él en su discurso hizo mención de lo importante que habían sido los científicos uzbekos para él, porque el Mar de la Tranquilidad, donde había aterrizado el Apolo 11, pues estaba al lado de un cráter que había sido nombrado por el nombre de Alfraganus. Haremos una última diapositiva para comentar, bueno, aquí tenemos básicamente las fotos de la Luna, una última diapositiva para hablar de Alfargani y de Alfraganus, porque tiene un dato curioso. Alfargani, estamos hablando de alguien
de un astrónomo nacido en Egipto, pero que trabajó en la corte de Bagdad durante toda su vida, y uno de sus grandes logros fue haber mejorado los cálculos de la circunferencia de la Tierra en base pues, a la medición de los ángulos del Sol, etcétera, etcétera, de lo que había hecho Ptolomeo en su obra El Almagesto. Pero lo que es gracioso es que Cristóbal Colón, cuando se sienta en una mesa y dice voy a descubrir una ruta para llegar a las Indias, pues coge el libro de Alfraganus y lo analiza en detalle y luego hace sus cálculos y dice, si este señor dice que la circunferencia de la Tierra es tal y yo estoy aquí, pues ostras, el camino hacia la India no queda tan lejos. Pues resulta que Cristóbal Colón confundió las millas árabes con las millas romanas, que eran las que se utilizaban en la época, y no las millas árabes, que eran las que utilizaban los árabes, y es más o menos el doble. Por lo tanto, cuando iba midiendo los días de navegación que había hecho, decía, ya estoy a punto de llegar a la India. Pues no, llegaste a América y a la India te falta todavía la otra mitad. Y ahora sí, América fue descubierta. Y bueno, aquí como un pequeño detalle, esto es una pantalla del videojuego Age of Empires, no sé si lo conocéis, es un juego muy popular. Y una de las características de ese juego es que para poder posicionar una cultura por encima de las otras hay que crear grandes monumentos, ya sea estéticos o científicos. Y en este caso, pues uno de los monumentos que se puede crear es el Observatorio de Ludwig. Muy bien. Y bueno, ya con esto ya terminamos la presentación. Espero que no solamente hayamos aprendido sobre la figura de Ludwig, sino también un poco de historia universal y lo que se cocina en Asia Central en la Edad Media.